Muy buenas amigos de Chess Kid en español, soy la maestra internacional Gabriela Vargas y hoy estoy con una nueva serie de videos denominada Trucos de Apertura. En esta serie espero que aprendas algunos trucos de apertura para utilizarlos en tus partidas, así como también para no caer en ellas. Vamos a empezar con un truco muy conocido, tal es el caso que lleva el nombre de Mate de Legal. Legal fue un jugador francés, profesor de Philidor, allá por el año 1700, donde él en una partida amistosa en una cafetería en París realizó este truco, comenzando con E4, las negras juegan E5 y caballo F3, una jugada muy natural. El caballo va al centro, amenaza al peón y aquí las negras pueden defender de dos maneras. En la partida original se dio la jugada caballo C6. Las blancas siguen con un desarrollo, el alfil a C4, apuntando aquí el peoncito en F7. Fíjense que este peón es víctima de muchos trucos de apertura porque el peón solamente está protegido por el rey. Aquí las negras jugaron D6, caballo C3, una jugada buena apuntando a una casilla central como D5. Y aquí viene, digamos, una jugada quizás imprecisa, alfil G4. En esta posición el alfil plantea una clavada sobre el caballo F3, ya que este caballo no se puede mover puesto que caería la dama. Y aquí Legal plantea el truco de apertura, un truco erróneo en esta posición pero muy tentador. Las blancas juegan caballo por E5. En esta posición el rival del Legal no podía creer lo que estaba viendo. La dama ha quedado totalmente desprotegida y las negras, sin pensarlo dos veces, capturaron la dama. Y aquí Legal mostró su idea bastante original. El caballo ahora se suma al alfil a la presión del punto F7 y luego de alfil por F7 jaque, rey E7 y caballo D5 jaque mate. Este jaque mate lleva el nombre de legal porque fue el primer jugador que realizó esta figura muy bonita de mate con piezas menores. El truco, en cierto modo, si retrocedemos un poquito, en esta posición en particular, no funcionaría puesto que las negras tendrían que haber jugado caballo por E5 defendiendo al alfil y ahora la dama no puede capturar el alfil. Un truco, una versión mejorada, retrocediendo un poco del mate legal, podría haber funcionado mejor si es que en esta posición las negras empiezan con D6, se reservan el caballo en B8, por ejemplo alfil G4, clavando, y a caballo C3, digamos que aquí el negro decide sacar el alfil por el fianchetto, puesto que está chocando aquí con su estructura de peones y juega G6. En este caso, el truco es 100% válido, puesto que este alfil ahora, después de caballo por E5, las negras ya no disponen de la recaptura en E5 defendiendo el alfil. Entonces, en esta posición, el blanco estaría ganando por lo menos un peón. Si las negras de nuevo capturan a esa dama que es muy tentadora, las blancas jugarían alfil por F7 jaque, rey E7 y caballo D5 jaque mate. En caso de que las negras se hayan dado cuenta de que aquí hay una amenaza muy fuerte de mate y deciden capturar el caballo, las blancas estarían capturando el alfil y con ello ganarían un peón y seguiría la partida con peón de ventaja. Así que muy original el mate que realizó el señor Ciré de Legal en París en una partida amistosa. Así que chicos, siempre que su adversario les regale la dama tan gratuitamente, piénsenlo dos veces para no caer en este mate. Siguiendo un poquito con los trucos de entrega de dama, me gustaría mostrarle un segundo ejemplo, un segundo truco, en este caso con las piezas negras y con una defensa muy conocida como la defensa Petrov. Las negras aquí, ante el ataque sobre el peón de E5, deciden responder con caballo F6. Esta jugada es una jugada de contraataque, ya que amenazan el peón de E4. Las blancas capturan y en esta posición se podría jugar para recapturar el peón en E4, por ejemplo, un D6 expulsando al caballo y luego caballo por E4, las negras recuperarían ese peoncito en E4. Pero en esta posición el negro decidió jugar al gambito. ¿Qué quiere decir al gambito? Las negras van a sacrificar el peón de E5 a cambio de desarrollo. Este caballo amenaza al caballo de E5, las blancas capturan y las negras capturan con el peón de D por C6, liberando la diagonal para que el alfil de C8 ya pueda unirse a la partida.
ahora las negras tienen una amenaza de comer en E4 y recuperar aquel peón, las blancas deciden defenderlo y ahora el negro juega alfil C5. Recordemos que este punto F2, cuando empieza el juego de ajedrez en la fase de apertura, es el punto más débil de la posición, puesto que solo está protegido por el rey y ahora el alfil ya está apuntando a F2. Las negras se preparan, ¿por qué no?, para jugar en roque corto y terminar el desarrollo, mientras que las blancas todavía siguen sin mover sus piezas. A cambio de eso tienen un peón de ventaja. En esta posición el blanco decide jugar alfil G5, clavando a ese caballo, aprovechando que el caballo no se puede mover porque la dama está detrás y planteando una posible amenaza con E5 atacando a ese caballo que está clavado. Y en esta posición se plantea el truco con caballo por E4, muy parecido al truco de legal, en donde de nuevo las negras regalan su dama. Al igual que en la partida anterior, el blanco entregaba la dama y en este caso son las negras las que regalan su dama. El blanco capturó la dama, no aguantó la tentación, la pieza más poderosa gratis, y aquí se ve el truco que había detrás de la jugada caballo por E4. Las negras juegan alfil por F2, jaque, el rey no puede capturar porque el caballo está protegiendo, y luego de rey E2, las negras tienen alfil G4 y esto es jaque mate. En esta posición el rey no puede ir a ninguna de las casillas, puesto que tanto el caballo como el alfil están controlando las escapatorias y este alfil le quita las casillas de color blanco, el rey está encerrado y a esta figura muy parecida al mate legal con piezas menores y con un sacrificio de dama le llamamos el jaque mate de las guardamarinas. Así que recuerden nuevamente que si el adversario alguna vez te regala su dama, piénsalo dos veces antes de capturar. Vamos a ver un poquito más trucos con la apertura de E4 en este video del día de hoy. Lo más común que suelen jugarnos muchas veces es responder a nuestro E4 con un E5. Seguimos con caballo F3. Y en esta posición muchos jugadores plantean distintas defensas. Algunos deciden jugar caballo C6 defendiendo con el caballo, desarrollando una pieza. Otros deciden jugar con D6 defendiendo con el peón, abriendo la diagonal del alfil. Pero muchas veces cuando empezamos a jugar ajedrez y nos enfrentamos con otros jugadores principiantes así como nosotros, suelen defender el peón con esta jugada. Con una jugada F6. Y esta jugada en cierto modo es una jugada muy pero muy mala y hoy te voy a enseñar cómo aprovechar este movimiento. Vamos a aprender a aprovechar este movimiento F6. ¿Por qué F6 es una jugada mala? Primero que todo, la casilla natural del caballo está bloqueada por el peón. Y segundo, y muy importante, esta diagonal se abre y esa diagonal lleva al rey de E8. Aquí existe una jugada fantástica, caballo por E5, sacrificando una pieza y habilitando a esta dama el salto en H5. Si las negras capturasen ese caballo, es un caballo gratis, pensarán, viene dama H5 jaque, atacando al rey y atacando al peón de E5. Las negras pueden pensar aquí, bueno, no quiero perder el enroque, voy a cerrar esta diagonal, voy a protegerme con mi peón, pero, perdón, luego de dama por E5, esto es jaque y la torre en H8 que está sin defensa estaría cayendo, por ejemplo, una jugada tipo alfil E7, dama por H8 estaríamos comiendo esa torre, lo mismo sucedería con dama E7, dama por H8 y tendríamos calidad de ventaja. Por ese motivo, en esta posición, el rey negro va a salir de paseo, rey E7, dama por E5 jaque, ya son dos peones por ese caballo que hemos sacrificado en E5, y luego de rey F7, las blancas tienen un ataque muy poderoso por culpa que este rey queda bailando en el medio del tablero. Alfil C4 jaque, perseguimos a ese rey. Aquí hay dos jugadas posibles, se pueden jugar D5 bloqueando la diagonal, pero luego de alfil por D5 jaque son ya 3 peones por la pieza y si recordamos el valor del caballo, el caballo vale 3 puntos y 3 peones es igual a 3 puntos. En este momento ya estaríamos recuperando la pieza y este rey estaría en graves problemas. Por ejemplo, si alfil E6
Aquí luego de dama por e6, esto es jaque mate. Y si es que el rey sigue yendo hacia el costado, rey g6, fíjense, este rey está muy, pero muy expuesto. Podemos considerar jugadas del tipo h4 para tratar de hacer un h5. Podemos considerar ideas como alfil por b7 y si alfil por b7 ya otro peoncito dama jaque y por ejemplo h4. ¿Cuál es la idea de h4? Se preguntarán. La idea de h4 es que este alfil que está durmiendo en su posición inicial, luego de d4 le haga un jaque a la descubierta y que este peón apoye la captura en g5 una vez que las negras decidan cubrir ese jaque. Esta posición es muy difícil para las negras. En esta posición el jaque mate está cada vez más cerca y recordemos que el blanco ya recuperó su pieza por varios peones. Retrocediendo un poquito, ¿qué pasaría si en esta posición este rey, el negro decide no devolvernos un peón, sino que seguir paseando con su rey en esta posición? De nuevo tendríamos un jaque con dama h5 jaque, rey h6 y ahora este rey está muy muy mal. Fíjense qué mal que está ese rey. El rey, si miramos la posición, ya no tiene casillas para moverse. Es momento de buscar un jaque y aquí de nuevo recuerden que los alfiles son las piezas que juegan siempre desde su casilla de origen. Por eso una regla muy importante de las aperturas habla de primero desarrollar los caballos y luego los alfiles. Y aquí pueden ver por qué el blanco juega d4, jaque a la descubierta. Y ahora el negro tiene que defender su rey. Como el rey no puede moverse, existen dos defensas posibles. La primera sería entregar la dama, pero luego de dama por g5, esto sería jaque mate. Y la segunda sería jugar g5. Y en esta posición, si nosotros nos sentamos a evaluar, la única defensa que tiene el rey negro es ese peón de g5. Si yo pudiera presionar a este peón con una pieza más, prácticamente esto estaría terminando en jaque mate. Fíjense, las dos piezas que protegen a ese peón son la dama y el rey negro, y las dos piezas que atacan son el alfil y la dama blanca. En este caso hay que traer una ayuda, en este caso un soldado se une al ataque con h4. Luego de h4 el peoncito ataca a g5, ya son tres piezas blancas que están atacando y una torre que está ahí silenciosa haciéndole rayos X al rey. En esta posición hay mate en pocas jugadas. Por ejemplo, si es que en esta posición las negras juegan caballo f6, ya vendría dama por g5, jaque mate. Si es que en esta posición el rey desea huir para atrás, tendríamos mate en dos jugadas. Dama f7 jaque, vuelve de nuevo al rey y luego de h por g5, esto es jaque con dos piezas, conocido como jaque doble. Y en este caso jaque mate, puesto que el rey no puede escaparse. En esta posición, después de h4, podemos intentar alfil e7, reforzando la defensa, pero nuevamente, luego de h por g5, jaque con dos piezas, el rey tiene que ir a g7 y dama f7, jaque mate. Entonces, este truco de apertura es muy, muy importante conocerlo porque normalmente cuando estamos empezando a jugar ajedrez o nos enfrentamos a rivales que están iniciando en el ajedrez, muchas veces ya te habrán jugado f6 y espero que a partir de este video puedas castigar ese movimiento con caballo por e5 que te llevaría a la ganancia de la torre en h8 o bien a este bonito jaque mate que vimos con h por g5. Por último pasamos a un truco, siguiendo siempre en el mundo de E4, a un truco que se realiza con las piezas negras y que es muy muy conocido. Imagínense, este truco de apertura se jugó muchas veces, se llama el truco de Blackburne o el gambito de Blackburne. De nuevo nuestras jugadas típicas, E4 nos responden con E5 y caballo F3 atacando al peoncito. Las negras deciden defender con una jugada muy natural, caballo c6 y ahora alfil c4. Y en esta posición las negras deciden plantear un gambito, un truco de apertura donde juegan caballo d4. Esa jugada en cierto modo entrega un peón, entrega el peoncito de e5. El caballo que estaba defendiendo a este peón decide ir para adelante.
Y las blancas aquí en esta posición ven un peón gratis y dicen, ¿por qué no comerlo? Juegan caballo por E5 y ahora van a ver el truco de Blackburn, que por cierto era un jugador muy conocido que tiene un jaque mate que lleva su nombre. En esta posición las negras juegan dama G5, atacando al caballo que está sin defensa, atacando aquel peón de G2 que también se encuentra sin defensa. Pero en esta posición las blancas deciden ir para adelante. Se dan cuenta que el caballo y el alfil atacan al punto F7 y aquí juegan caballo por F7 con la doble amenaza sobre la dama y sobre la torre. En esta posición también es posible alfil por F7, ya la veremos en breve. En esta posición entonces el negro se da cuenta que está en un ataque doble, le están comiendo una torre prácticamente gratis en H8, pero el truco sigue con dama por G2. Si vos me atacás la torre, yo también te ataco la torre. Y aquí el blanco, como esa torre en H8 está encerrada, decide defender su torre con torre F1, pero luego de dama por E4 jaque. Fíjense a ese rey en E1 que no puede huir a ninguna parte puesto que las piezas blancas le rodean. La única jugada posible, alfil E2 para no entregar la dama, puesto que si dama E2 seguiría caballo por E2 y luego de alfil por E2, por ejemplo rey por F7 y las negras quedan con dama de ventaja. Para no perder la dama, las blancas juegan alfil E2 y aquí el negro puede comer ese caballo, pero hay una jugada mucho más fuerte que lleva al jaque mate con caballo F3. Jaque mate, el alfil está clavado, no puede capturar al caballo porque la dama está en E4. Si retrocedemos un poquito, en la posición donde luego de dama G5 las blancas podrían capturar en F7 con jaque, pero luego de rey E7 esta posición es muy difícil. El caballo está atacado el peoncito en G2 y si el caballo se retira el alfil quedaría indefenso. Por ejemplo, si caballo F3 pues jugaríamos dama por G2, una doble amenaza ganando pieza, este alfil sigue sin defensa. Y si, por ejemplo, el blanco decide comer el caballo en G8, seguiría nuevamente dama por G2 con el mismo tema de jaque mate. Si torre F1, fíjense, dama por E4 jaque. Ahora el alfil ya no está para cubrir E2, tiene que bajar la dama. Y en este caso, en la variante anterior, comíamos la dama con el caballo. ¿Por qué? Porque el alfil estaba protegiendo a esa dama. Pero ahora sí podemos realizar jaque mate con la dama en E2. Así que este truco, el gambito de Blackburn que inicia con caballo de 4 en esta posición, no es necesario capturar el peón. Recuerden que muchas veces cuando nuestro rival nos regala un peón, o como vimos con el mate legal, nos regala la dama, tenemos que pensar dos veces antes de aceptar ese regalo. Aquí una jugada muy normal podría ser enroque corto, terminamos el desarrollo, aprovechando que ya quitamos las piezas menores, nuestro rey está más seguro, y nuestro rival nos puso una trampa, pero a cambio de eso movió dos veces la pieza. Entonces recuerden este truco. Si alguna vez su adversario le juega caballo de 4, no coman el peón de E5 y también traten de intentarlo esto en sus partidas. Así que recuerden cada vez que su adversario le entrega un peoncito en E5 o por ejemplo si su adversario le entrega la dama, recuerden muchas veces pensar dos veces antes de capturar una pieza gratis y no caigan en estos trucos. Eso sí, espero que para el próximo video alguno de ustedes ya me haya comentado si pudieron realizar uno de estos trucos que mostré el día de hoy. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.